Dale, ¿cómo va a ser hoy la votación por el presupuesto? Seguramente será una sesión extensa, como siempre ha sido cada vez que tratamos el presupuesto, con la participación de cada uno de los integrantes de las provincias. Hay mucho para decir y creo que es una muy buena señal al final de la jornada que el país pueda contar con presupuestos, es decir, con un proyecto previsible, fundamentalmente no solamente para afuera, sino para la propia sociedad. El presupuesto es la proyección del plan de gobierno y en un contexto económico complejo, donde estamos en la búsqueda de previsibilidad, que sectores de la oposición con sentido de responsabilidad y quienes administran y gobiernan la Argentina acompañen el presupuesto, es una buena señal. Hace exactamente un año hicimos esta misma nota cuando se votaba el presupuesto del año pasado con un dólar a 19,30 y una inflación al 17%. Exactamente 24 horas después de haber sido aprobado ese presupuesto, que obviamente no se cumplió, usted sabe los valores, se llamaba una conferencia de prensa para cambiar las metas de inflación. ¿Qué credibilidad se le puede dar a este presupuesto? Al presupuesto hay que darle la credibilidad real del contexto en la que se aprueba. Y en cuanto a tu pregunta o a tu reflexión es buena porque tiene que ver con la historia, digamos, de la propia Argentina. La Argentina tiene problemas, primero, un contexto por causales externas e internas que afectaron el programa gradual que inició el gobierno en diciembre del 2015. Desde el plano de vista externo, la suba de las tasas de las reservas de Estados Unidos, la suba del barril del petróleo, que impactaron fuertemente del mercado interno, porque somos un país netamente importador, porque en la última década perdimos el autoabastecimiento energético. En materia interna, la sequía, que fue la peor sequía de los últimos 50 años, y esos desacoples generaron justamente ante la volatilidad y la incertidumbre de nuestro país, que los mercados que acompañaban y financiaban desde el gradualismo al Estado, porque cuando la sábana es corta, vos te financiás, el Estado se financia, o con emisión o con deuda. De alguna manera tenés que financiar el Estado. Entonces, ante esa decisión se toma justamente para lograr robustez al propio programa económico financiero del gobierno, avanzar con el acuerdo con el fondo. Ahora bien, esta historia no es nueva porque a su vez a los problemas externos, a los problemas internos, a la coyuntura, hay algo mucho más potente, mucho más fuerte que es el ADN argentino. 70 años de inflación tiene la Argentina, una inflación superior a 2 dígitos. Y en 70 años en algo nos hemos equivocado para no lograr un acuerdo básico para lograr superar este obstáculo. Más de 50 y pico de años de déficits estructurales en lo fiscal. Y, por supuesto, y una balanza comercial desfavorable, salvo ciertas excepciones. Entonces, si vos me preguntás a mí, ¿qué ha pasado independientemente de estos 3 años? Porque hay mucho para decir de lo que avanzó la Argentina. Me parece a mí que acá hay una deuda histórica de mirar al corto plazo. A ver, todo el mundo está pensando en el 2019 y cuando aprobaste el 17 ya se pensaba en el 19 y en el año 2017 ya algunos ya pensaban en las reelecciones, en los que van a ser candidatos, en las causas, en lo que fuere, y así andamos. Entonces me parece a mí que los países, yo te voy a dar un solo ejemplo, lo que ha sucedido con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Enrique Cardoso suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Lula, que era candidato a presidente, lo acompañó al propio Enrique Cardoso para decir este es el programa que se tiene que cumplir, porque es el programa previsible para Brasil. Acá en la Argentina hay una historia se recurrió al fondo en más de 26 oportunidades, en la historia de nuestro país. En la inmensa mayoría que se recurrió, bueno, le tocó a gobiernos de signo justicialista porque está bien, porque no hay que sonrojarse con un organismo multilateral de crédito. Lo que no se puede es sobreactuar. Lo que no podemos hacer es decir, lo que se construye se destruye, lo que se construye se destruye. Entonces creo que, a ver, me parece que este es un saldo positivo, este presupuesto. ¿Por qué es positivo? Porque este es un gobierno que gobierna en minoría en ambas cámaras. Esto es un hecho inédito en la Argentina por primera vez en la historia democrática de nuestro país. Y encontrar razonabilidad en un momento excepcional, complejo en lo económico, para aprobar un presupuesto, creo que es un buen aporte. Ahora, senador, usted recién hablaba, cuando hablaba de la reflexión del presupuesto 2018 con respecto al tema de la sequía. Hoy estamos en una situación inversa, donde el presupuesto también prevé que la cosecha pueda ser quien ayude a salir. Y Lo estamos escuchando a Luis Naider.